Hola, buen día. En este tema abordaremos las funciones condicionales. Dentro de las múltiples fórmulas que tiene la paquetería de Office en el programa que es la hoja electrónica de Excel que todos conocemos, encontramos a las funciones condicionales, las cuales también son conocidas como funciones lógicas del programa. ¿Por qué? Porque tienen un análisis lógico que se debe de desarrollar para obtener los resultados. Estas funciones se caracterizan porque contienen una condición. Si se cumple dicha condición, entonces obtendremos un resultado. Pero si no se cumple esta condición, entonces obtendremos un resultado diferente. La primera función condicional que abordaremos es la función si. La sintaxis general, es decir, la estructura de la fórmula que nos ofrece Excel es la siguiente. Igual si, paréntesis, condición lógica, valor verdadero, valor falso, cerramos paréntesis. Y vean que utilizamos como un separador de elementos a las comas. Depende de la versión de Office que tienes instalada en tu ordenador y del lenguaje con el que has configurado tu sistema operativo, el uso de este elemento separador. En algunas versiones es necesario que utilices punto o bien que utilices punto y coma. Entonces yo los invito a que analicen dentro de su paquetería de Excel, de Office en Excel, para que revisar si la fórmula funciona correctamente con el uso de comas o bien pueden probar con los otros dos elementos que les acabo de indicar, punto y comas o bien punto. En la estructura encontramos comillas porque cuando quiero que el resultado sea texto, entonces es recomendado entrecomillarlo. Pero si el resultado va a ser algún valor numérico, entonces no llevará comillas. ¿De acuerdo? Como es el ejemplo que vemos aquí abajo. La manera en la que podemos interpretar la fórmula es la siguiente. Pensemos en las empresas que tienen políticas para otorgar premios o descuentos, en algunos casos también a sus trabajadores, de acuerdo a diferentes elementos. El primero de ellos, la puntualidad. ¿Vale? Si los trabajadores cumplen con los criterios de puntualidad, es decir, no más de 2 retardos, no más de 5 retardos, etcétera, según la política, en cada quincena, entonces pueden ganarse un bono de puntualidad. Pero si no alcanzan a cumplir esta medida, esta restricción de puntualidad, entonces pues, no ganarían dicho bono. En este caso que les estoy comentando, podríamos leer la fórmula de la siguiente manera. Igual si abrimos paréntesis. De esa manera debemos comenzar siempre la fórmula. Si el contenido de la celda B8 es menor que 3, es decir, tuvo menos de 3 retardos en la quincena, pensemos que no faltó ningún día, o bien tuvo 1 o 2 retardos, entonces, si cumple esta característica, que es decir, tuvo menos de 3 retardos, entonces gana el bono. Pero en caso contrario, pierde el bono. Cerramos comillas y paréntesis. Esta misma fórmula expresado en valor monetario sería la siguiente. Igual si el contenido de la celda B8 es menor que 3, entonces gana 500 pesos. Pero si no cumple tal condición, entonces no ganaría ni un solo peso. Muy bien, vamos a nuestro caso práctico que vamos a desarrollar. Y tenemos la primera política de la empresa. Ganarán un bono de 500 pesos quincenales los trabajadores que tengan como máximo 2 retardos. Es decir, si tuvieron 0 retardos, 1 o bien 2 retardos en la quincena, entonces ganarán el bono. Pero si tienen más de 3, si tienen 3 o más retardos, entonces pierden el bono. ¿Esto cómo lo debemos de desarrollar en nuestras fórmulas? De la siguiente manera. Nos posicionamos en la celda C8, que es en donde voy a obtener el primer resultado. Escribimos igual si, abrimos paréntesis, así comienza la fórmula. Y vean que de inmediato Excel nos ofrece la sintaxis general de la fórmula, con el afán de apoyarnos a recordar de qué manera debo estructurar la fórmula. Selecciono la celda B8
que contiene el número de retardos de este trabajador y pongo la condicionante. Dijimos, si tiene 0, 1 o 2 retardos, es decir, todos estos son menores que 3. Si el contenido de la celda B8 es menor que 3, entonces, abrimos comillas, gana el bono. Cerramos comillas, pero en caso contrario, abrimos comillas, pierde el bono. Terminamos la fórmula al cerrar paréntesis y únicamente concluimos dando Enter. Vean el análisis que acabamos de hacer. Ganarán el bono quienes tengan 0, 1 o 2 retardos. Es decir, están dentro de la tolerancia permitida. Entonces, aquí la lógica que estamos utilizando es que 0, 1 y 2 tienen la cualidad de que siempre son menores que 3. Por eso estoy poniéndolo, es menor que 3. No puedo poner menor que 2, porque entonces el número 2 no es menor a 2, sino que es igual a 2. ¿De acuerdo? Debemos de tener ese análisis siempre en mente al momento de realizar la forma. ¿Qué es lo que quiero obtener como resultado? ¿Sale? En este caso, nos conviene utilizar menor a 3, gana el bono. Pero si tienen 3 o más retardos, entonces ellos pierden el bono. Damos Enter y obtenemos este resultado. Para recorrer esta misma fórmula hacia todos los demás trabajadores que tenemos en la tabla, es muy fácil. Solamente nos tenemos que posicionar en la esquina inferior derecha de nuestra celda y vemos cómo cambia la imagen de nuestro cursor. Se ve diferente. Una vez que se ha transformado nuestro cursor, presionamos con clic izquierdo y arrastramos hasta el final de la tabla. De esa manera, recorremos la fórmula hacia los demás elementos de nuestra tabla. Vemos que efectivamente quienes tuvieron 2 retardos, 1 retardo, 0 retardos, son ellos los que han ganado el bono. Pero los que tuvieron 3 o más retardos, ellos pierden el bono. En nuestra segunda columna vamos a poner la misma fórmula, pero en valor monetario, es decir, el valor de 500 pesos que pueden ganar cada trabajador, de la siguiente manera. Igual si abrimos paréntesis, si el número de retardos de ese trabajador es menor que 3, entonces gana 500 pesos. En caso contrario, 0 pesos. Cerramos paréntesis. Y vean, no fue necesario que utilizáramos comillas, porque los resultados quiero que sean números, valor monetario. Entonces, no se necesitan comillas. Damos Enter y tenemos el resultado. Es decir, este trabajador ha ganado 500 pesos. Nos posicionamos en la esquina inferior derecha, clic izquierdo, arrastramos hacia abajo nuestro mouse, soltamos. Y entonces tenemos que quienes han ganado el bono representa para ellos un monto de 500 pesos que ganarán en su siguiente pago de nómina. Y quienes han excedido el límite de retardos permitido, como este que estuvo llegando tarde toda la quincena, prácticamente, pues ellos no ganaron el bono. Muy bien, por último, en la celda D16 vamos a sacar una sumatoria para que el área de finanzas pueda programar el pago en esa quincena de 2.500 pesos para aquellos trabajadores que han cumplido con lo requerido para el bono de puntualidad. Vamos a trabajar el siguiente caso práctico. ¿Sale? Tenemos otra política de la misma empresa. Al parecer se trata de una agencia de automóviles, porque ganarán un bono de 3,000 pesos quincenales los trabajadores que alcancen la meta de 5 automóviles vendidos en dicho periodo. Entonces, esta meta es en base a resultados, es decir, a la productividad que tienen los vendedores dentro de la agencia. La tarea consiste en usar la condicionante sí mediante fórmula para que los empleados que hayan vendido de 0 a 4 automóviles, es decir, aquellos que no alcanzaron la meta, pues ellos pierden el bono. Pero los trabajadores que hayan vendido 5 automóviles o más en el mismo periodo, ellos habrán ganado el bono de 3,000 pesos. Muy bien, vamos a
pensar, vamos a utilizar la lógica. Si quiero que aquellos que tienen 5 o más automóviles vendidos ganen el bono, entonces debo de utilizar como referencia el número anterior, el número 4. ¿Por qué? Porque si utilizo el número 4 y si le pongo mayor que, entonces quedarán comprendidos del 5 en adelante. Es decir, aquellos que hayan vendido más de 4 automóviles, es decir, 5, 6, 7 en adelante, esos trabajadores ganan el bono. Una vez que ya hicimos este análisis lógico, vamos a poner la fórmula. Igual sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el número de automóviles vendidos por ese trabajador. Si los automóviles vendidos son mayores que 4, entonces gana el bono. Caso contrario, pierde el bono. Y cerramos paréntesis. Muy bien. Entonces, damos un Enter y en este momento podemos deslizar hacia abajo, dijimos en la esquina inferior derecha, damos clic izquierdo y arrastramos hasta el final de la tabla. En este caso es una tabla mucho mayor. ¿Ya vieron? Las bondades que tiene el uso de fórmulas condicionales en Excel es que no importa el número de trabajadores o el número de elementos que tengas que incluir en tu fórmula, solamente tienes que estructurarla una sola vez. Y al arrastrar la fórmula puedes aplicarla 300, 500, miles de veces. Y el ordenador, es decir, Excel, se encargará de hacer el análisis por ti. Vemos que efectivamente quienes ganaron 5 automóviles han ganado el bono, 8 automóviles, 6 automóviles, todos ellos han ganado el bono. Pero quienes no alcanzaron la meta, es decir, vendieron 4 automóviles o menos, ellos han perdido el bono de productividad de dicho periodo. Vamos a desarrollar la fórmula en términos monetarios. Leíamos en el planteamiento que el bono era de 3,000 pesos. Entonces la fórmula sería la siguiente. Igual si abrimos paréntesis, si el número de automóviles vendidos es mayor que 4, entonces habrán ganado 3,000 pesos. Caso contrario, 0 pesos. Cerramos paréntesis, Enter. Vuelvo a poner la fórmula porque si tenemos que analizarla nuevamente y ponemos igual si, paréntesis, si el contenido de la celda B27, es decir, el número de automóviles vendidos, es mayor que 4, entonces ganan 3,000 pesos. Coma, caso contrario, 0 pesos. Nos posicionamos en la esquina inferior derecha, arrastramos hasta el final de la tabla y verificamos los resultados. Por ejemplo, estos trabajadores que han ganado el bono de 3,000 pesos es porque han alcanzado la meta. Han vendido 5 automóviles o más en el periodo. Pero aquellos trabajadores que no han alcanzado la meta, es decir, que no han alcanzado el mínimo de 5 automóviles vendidos, ellos han ganado 0 pesos, es decir, no han ganado nada. Nos desplazamos hasta el final de la tabla para que el área de finanzas pueda programar el pago. Hacemos una sumatoria. Aquí en el menú inicio, en la esquina superior derecha, encontramos la opción de autosuma con el símbolo de sigma que representa la autosuma. Damos clic. El sistema nos ofrece todo el rango que va a entrar en la fórmula. Simplemente damos Enter y tenemos que programar un pago de 36,000 pesos para aquellos vendedores que cumplieron las metas. Muy bien. De esta manera tienen que trabajar su primer caso práctico que les proporciono a través de la plataforma de nuestra universidad y los invito a que practiquen una, otra y otra vez, las veces que sean necesarias, para que dominen estas funciones condicionales y así podamos avanzar con las siguientes que tenemos programadas en nuestra materia. Nos vemos. Hasta luego.